si la individuación no empieza con luz sino con pérdida, ¿por qué despertar a veces se siente como frío, no como paz? Y si tu camino espiritual fuera en realidad una separación dolorosa, hasta que hagas consciente lo inconsciente, Él dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Carl Gustav Jung. Pero, ¿y si lo que nadie te dice es esto, que el verdadero comienzo no ocurre cuando entiendes algo, sino cuando ya no puedes seguir actuando como si no lo vieras? Porque hay un tipo de claridad que no se siente como alivio, se siente como un quiebre interno, como si la realidad, de pronto, se volviera demasiado nítida, demasiado afilada, demasiado honesta para la máscara que llevabas puesta. Tal vez por eso la individuación no se anuncia en público con trompetas, sino en privado con silencios. En ese silencio donde descubres que pertenecer siempre tuvo un precio y que tú lo pagabas con partes de ti, con tu intuición, con tu instinto, con tu rabia sagrada, con tus límites, con tu verdad. Y entonces aparece la sospecha, oscura, casi blasfema, de que el colectivo no te quería completo, te quería funcional, no te quería real, te quería predecible, no te quería despierto, te quería útil. ¿Y qué pasa cuando dejas de ser útil para la ilusión? Aquí es donde todo se pone incómodo, porque la individuación no es mejorarte, es desobedecer la identidad que te aplaudían. Es quedarte sin el aplauso fácil. Es mirar a los ojos a tu propia sombra y admitir que una parte de ti prefería encajar antes que vivir. Así que dime, con brutal honestidad, si volverte tú exige perder lo que te hacía pertenecer, ¿te atreves a pagar ese precio? ¿Te ha pasado que empiezas a ver y ya no puedes dejar de ver? No hablo de pensar más, hablo de ese momento en que algo en ti se parte y el mundo, de pronto, se revela como un teatro que antes te parecía hogar. Eres un buscador espiritual, sí, pero también eres alguien que se cansa de las sonrisas automáticas, de las conversaciones que giran en círculos, de la necesidad de parecer normal para que nadie te cuestione. Empiezas a sentir que tu sensibilidad, esa antena fina que capta lo que otros ignoran, ya no es un don socialmente útil, sino una condena silenciosa. Entras a un lugar y detectas lo falso, lo reprimido, lo que se esconde debajo de las palabras. ¿Y qué haces con eso cuando nadie más quiere verlo? Tal vez antes podías participar en la ilusión, reírte cuando tocaba, asentir cuando tocaba, callarte cuando tocaba. Pero llega un punto en que tu alma deja de colaborar. Y no es arrogancia, no es creerte superior, es que ya no puedes mentirte sin sentir náusea espiritual, sin sentir que algo en ti se ahoga. Y ahí aparece la soledad. Porque el buscador, cuando se vuelve honesto, empieza a perder pertenencias invisibles, la pertenencia a la familia que te prefiere obediente, la pertenencia a amistades que solo funcionan si tú no cambias, la pertenencia a sistemas que te quieren útil, no despierto. ¿Y qué haces cuando ya no encajas, pero todavía no has nacido del todo? Si estás viviendo esto, no estás roto. No estás demasiado intenso. No es que nadie te entienda porque seas especial, es que tu psique está dejando de operar con el lenguaje del colectivo, y eso, al inicio, se siente como quedarte sin oxígeno. Porque hay un tipo de despertar que no ilumina, quema. Y tú, quizá, estás justo ahí, en el fuego. Carl Jung llamaba a esto individuación, un proceso de transformación en el que la persona deja de ser un personaje funcional y empieza a convertirse en una totalidad viva, con luz y sombra, con instinto y espíritu, con contradicción y verdad. En muchas explicaciones populares, la individuación suena casi romántica, como encontrarte a ti mismo. Pero Jung no era un motivador, era un explorador de catacumbas internas. En la práctica, individuarse no es agregar algo nuevo. Es dejar de ser poseído por lo que no es tuyo, por mandatos familiares, por expectativas sociales, por miedos heredados, por el hipnotismo de lo que se hace, se piensa, se cree. Y ahí entra una idea incómoda, el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, en el sentido jungiano, no es una moda mística. Es ese océano de imágenes, impulsos y patrones humanos que te atraviesan incluso si tú no los elegiste. Es lo que te empuja a pertenecer, a copiar, a sobrevivir por imitación. Y aunque te dé identidad, también te roba individualidad. Por eso, el primer dolor del buscador espiritual no es estar confundido, es empezar a sentir que la normalidad es una jaula.
porque el colectivo premia la adaptación, no la verdad. Te da aprobación si repites el guión. Te da silencio o castigo si comienzas a escribir el tuyo. Y esto no comenzó contigo. Desde pequeño aprendiste un arte que casi nadie llama por su nombre, la renuncia a ti mismo para ser amado. Aprendiste cuándo hablar, cuándo callar, cuándo ocultar tu rareza, tu intensidad, tu percepción. Y sin darte cuenta, construiste una máscara tan eficiente que un día ya no supiste dónde terminaba la máscara y dónde empezabas tú. Jung decía, y esto es crucial, que la liberación real no viene de glasear los problemas, sino de enfrentar lo que está debajo. En compilaciones de citas de su obra se repite una idea similar: la experiencia grupal ocurre en un nivel más bajo de conciencia que la experiencia individual, y que la liberación no nace de negar el conflicto, sino de atravesarlo. Individuarse, entonces, es un acto casi sacrílego para la sociedad, dejar de pertenecer por reflejo y empezar a pertenecer por elección. ¿Y qué crees que siente el ego cuando se le acaba la multitud como anestesia? Llega un día cuando te descubres cansado de ti mismo, pero no del tú real, sino del tú domesticado. Llega un día cuando ves con claridad brutal que gran parte de tu vida fue negociación: si soy así, me aceptan; si siento esto, me abandonan; si digo la verdad, me castigan. Y en esa claridad, algo se rompe. Tal vez lo que se rompe no es tu vida, sino tu obediencia. Se rompe la fe en la recompensa. Se rompe la fantasía de que, si te portas bien, el mundo te devolverá amor. Y si la herida más profunda no fuera lo que te hicieron, sino lo que tú tuviste que dejar de ser para sobrevivir. Aquí empieza la parte que casi nadie romantiza: la muerte del personaje. Porque el ego, ese administrador de tu imagen, no muere con explosiones heroicas, muere con silencios, con pérdidas pequeñas, con decepciones que te quitan la venda. Muere cuando dejas de complacer y descubres quienes solo te querían útil. Muere cuando pones un límite y el amor condicionado se convierte en presión, en culpa, en castigo. Muere cuando la espiritualidad ya no es un perfume que te hace aceptable, sino un bisturí que te separa de la mentira. Y esto aterra porque, aunque duela admitirlo, el colectivo funciona como un útero: te contiene, te da identidad, te da reglas, te dice quién eres. Salir de ahí se siente como nacer, pero sin anestesia. Se siente como quedarte sin tribu. Como hablar un idioma que tus seres queridos no quieren aprender. En este tramo, muchos retroceden. No por cobardía, sino por hambre, hambre de pertenencia, hambre de ser normal, hambre de volver a dormir. Porque despertar no siempre se siente elevado, a veces se siente como duelo. Duelo por la versión de ti que creías que iba a ser amada algún día, si tan solo se esforzaba un poco más. Y aquí está el secreto: la individuación exige un sacrificio. No el sacrificio de tu esencia, sino el sacrificio de tu esclavitud. Estás listo para perder lo que te aplaude, a cambio de encontrarte. Y entonces, lentamente, algo cambia. No como una euforia, sino como una soberanía silenciosa. Empiezas a sentir un no en el cuerpo antes de decirlo con la boca. Empiezas a notar que tu energía vuelve cuando no te traicionas. Empiezas a distinguir compasión de autoabandono, amor de deuda, espiritualidad de negación. No es que te vuelvas frío. Es que te vuelves claro. Y la claridad, para quien vivió en neblina emocional, parece dureza, pero en realidad es higiene del alma. Ya no eres quien mendiga señales, quien interpreta migajas como destino, quien confunde intensidad con verdad. Ahora eres quien puede mirar su sombra sin inventarse excusas, quien puede caminar solo sin inventarse dioses para no sentir el vacío, quien puede amar sin desaparecer. No es un final feliz. Es un final real. Y por primera vez, eso basta. Necesito contarte algo, como se cuentan las cosas a medianoche, cuando ya no queda energía para fingir. Hubo un tiempo en que yo también creía que el camino era ser mejor, ser más luz, ser más comprensivo, como si la madurez espiritual consistiera en aguantar más sin romperse. Y me enorgullecía de ser el que entiende, el que perdona, el que sostiene, hasta que un día me di cuenta de que esa bondad tenía un lado oscuro: era miedo a perder amor. Me di cuenta cuando empecé a cambiar y el mundo cercano no celebró mi crecimiento, sino que lo interpretó como traición.
No es extraño como algunos solo te aman mientras sigues siendo predecible. No es extraño como, cuando dejas de ser un espejo, te llaman egoísta. Esa noche, y no lo olvido, sentí que estaba perdiendo todo, pertenencia, certezas, incluso mi propia narrativa. Pero debajo de ese derrumbe había algo más verdadero, por primera vez, estaba conmigo. Y si esto te está pasando ahora, si sientes que tu vida se está quedando pequeña para lo que estás viendo, si te duele no poder volver a ser quien eras, quiero que lo escuches sin azúcar y sin frases bonitas. Lo que duele no es el despertar, es el desprendimiento. Es el sonido de las cadenas cuando se aflojan. Es el silencio nuevo cuando ya no te aplaudes por sobrevivir, sino por existir. Si este video tocó esa parte de ti que sospecha que el camino no es encajar mejor, sino separarte con dignidad, escribe en los comentarios, yo me elijo. No como un grito de guerra, sino como una promesa íntima, ya no volveré a abandonarme para ser aceptado. Y si quieres que sigamos explorando esta psicología profunda, sin maquillaje, sin espiritualidad de escaparate, sin soluciones rápidas, suscríbete. No para crecer el canal, sino porque estos temas, cuando se tocan en serio, te acompañan como una lámpara en el pasillo oscuro, no quitan el miedo, pero te devuelven dirección. En la descripción te dejo un recurso para profundizar, para que no camines esto solo con intuición, sino con mapa. Y ahora vuelve a la pregunta del inicio, si la individuación es volverte tú, ¿por qué se siente como morirte? Porque, a veces, tu verdadero nacimiento ocurre exactamente donde tu personaje se queda sin aire. Porque hay cárceles que se sienten como hogar hasta que despiertas. Tú eliges.